Sus asientos. Damos gracias a Mary, su hermana. Que les bendiga a todos los que estamos en este día maravilloso del Señor. Nuestra hermana Maribel, que goza nuestro respeto porque ya casi es la esposa de un pastor. Y usted la ve que ella, eso no le lleva a pensar de que no debe estar en su iglesia. Y eso dice mucho, porque a veces cuando las personas se conectan a ministerios, se separan de las coberturas, se separan de las autoridades. Fundan una incorporación e inmediatamente ya se salen de la institución a la cual pertenecían. Y eso demuestra que uno tiene que ser fiel y tiene que ser leal. Que Dios me la bendiga. Anoche llegamos de Fort Myers, Florida, porque en Puerto Rico hay un pueblo que es el pueblo de la Florida. Entonces hay que decir Florida para no confundir con el pueblo nuestro. Y estábamos allá con el doctor Israel Suárez, su cuñada falleció. Era sus ojos, sus manos, sus brazos, sus oídos. Era el alma de ese edificio de Nations. Y hoy la ausencia de ella se hace sentir en medio de ese ministerio. Estuvimos con él, honrando a la pastora Dayan Colón y al pastor Carlos Manuel Trabal, de parte de la Universidad de Desarrollo Humano, que les confirió unos doctorados honoris causa en letras humanas. Y allí pasamos un buen tiempo. Tuvo el alcalde de Fort Myers, que antes era el jefe de la policía de todo Fort Myers, del condado de ese county, de Lee. Allí estuvo y pasamos un tiempo en el Señor muy especial. Nuestra hermana Marlene Aceituno me dio una asignación. Ya yo había comenzado a prepararme para una serie de 15 sermones sobre el pródigo, hace unos 30 años, y la evidencia está en unos libros de bosquejo. Yo prediqué a otra congregación IPJQ en este lugar, porque las congregaciones van cambiando y todavía quedan algunos que fueron parte de esa congregación que estaban. Prediqué la serie del pródigo, que fueron unos 15 sermones. Y cuando le prediqué a la IPJQ de antes, que no es la de ahora, con algunos de antes ahora, pueden recordar esa serie, era en bosquejos, y me di a la tarea entonces de elaborar y tomar la base de esos bosquejos y darle otra formación y contextualizarlo. Pero Marlene me mandó la nota y agradezco la nota de Marlene porque me puso a trabajar hasta 2 de la mañana y después me puso a trabajar allá dentro del avión casi 3 horas y el resultado pues ustedes dirán cuál será. Marlene, muchas gracias. Mateo 25, versos 1 al 2, y esto van a escuchar de continuo que hago la redundancia. Dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y se fueron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas consigo, pero no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Me puse a pensar, no lo voy a predicar en un contexto de que Cristo viene, levanta la iglesia y se quedan 5 y se van 5. No lo voy a predicar en el contexto de los que son más espirituales y los que son menos espirituales. No lo voy a predicar en el contexto de los que tienen el bautismo con el Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Quiero predicarlo en el contexto de lo que es la responsabilidad y lo que es el descuido. Estaré citando en el proceso algunas versiones bíblicas, incluyendo la Biblia del Oso 1573, como aparece en lo que es la aplicación de Bible que todos tienen a la mano,
que es la antigua versión de Casio de Reina 1569, que se la escribió, la tradujo, pero en el 1573 se imprime y queda con el imprimatur del 1573. Esta parábola creada, imaginada, inventada en la mente de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas parábolas Él como maestro las creaba, las inventaba, para de ahí exponer una enseñanza y una aplicación particular. Nos ayuda a nosotros a poder distinguir entre los compromisos que son prudentes y los que no son prudentes, entre las decisiones que son correctas y las que son incorrectas. Poder ver las actitudes de visiones y quizás comportamientos que son imprudentes. Interesante que aunque se usa con los términos, no se tratan de poner los antónimos correctos por los traductores. Esta parábola, al igual que la que sigue en Mateo 25:14, la de los talentos, ambas son homólogas en tratar de tener una aplicación que se refiere al reino de los cielos. Mira más allá de la vida presente para ver la vida futura. Ambas parábolas en realidad se concentran en el pueblo judío, pero nosotros, la iglesia, hemos tenido que contextualizarla dentro de lo que es el traslado de la iglesia y dentro de lo que son las experiencias escatológicas para el levantamiento de la iglesia. Dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes. 10 es el número que se menciona en el capítulo 4 del libro de Ruth, cuando dice que Booz se sentó a la puerta de la ciudad y que vio pasar aquel con el cual estaba tratando para la redención de lo que sería la tierra que pertenecía al hijo de Noemí. Y le dijo, fulano, ven acá. Es uno de los pocos casos, yo tengo un sermón que se titula El fulano. El fulano es ese que no conocemos, el fulano es ese que lo hemos visto, el fulano es ese que está sin nombre, el fulano es ese que no nos interesa identificárselo a nadie. Pero el fulano muchas veces forma parte de un propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Al mengano tampoco y al perengano menos lo mencionamos. Pero dice que escogió 10 hombres. Y tengo que evitarme en unas líneas que no quiero ir. Me escogió 10 hombres, 10 varones para testificar. Los judíos para reunirse en las sinagogas necesitan 10 hombres. El 10 es el número que autoriza a tomar unas decisiones. Para juzgar a una persona, enseña el Deuteronomio, se necesitaban 10 hombres. El hablar de esta década de vírgenes, que equivale a doncellas, que se refiere a damas de honor, es significativo dentro de esta parábola. Número 1, quiero que consideremos que las 10 vírgenes se prepararon para recibir la llegada del novio. Ellas no son las que se van a casar con el novio. Ellas son invitadas como damas de honor para estar en las bodas del novio. Juan el Bautista mismo dice, y Jesús dejó ver que el Juan era un invitado. En Lucas 12:35 se dice que estén vuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas encendidas, porque vosotros sois semejantes a hombres que aguardan la venida que el Señor regrese para sus bodas.
para cuando llegue le puedan abrir enseguida. Vosotros también velad pues y estad preparados para la hora, porque no sabéis a qué hora el hombre vendrá. En Lucas se ponen a hombres esperando la venida del Señor y aquí se ponen a 10 damas que salen para ser parte de esa comitiva que va a acompañar a la esposa con el esposo. En Apocalipsis 19, 7 al 8 dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa estaba dentro preparada. El esposo venía para encontrarse con la esposa. Las 10 damas iban a escoltar con sus lámparas encendidas. Pero hay un elemento dentro de la historia imaginaria por Jesús de Nazaret. Y le hablo como si fueran seminaristas, y los seminaristas no tienen problema cuando uno habla de imaginarse, de crear historia. A ellos no les causa problema eso porque ellos entienden el texto bíblico perfectamente. Primero, una boda de noche. Los judíos no hacían bodas de noche. Una comitiva desfilando a las 12 de la noche. Los judíos no hacían comitivas desfilando a las 12 de la noche. El énfasis no son los elementos que Cristo mezcla. El énfasis está en lo que Cristo quiere enseñar a ese pueblo que le escuchaba y que nosotros como iglesia que hemos sustituido a ese pueblo tenemos que recibir en nuestros corazones. Ellas tomaron sus lámparas porque querían salir cada una de sus casas para llegar a la casa de la novia para recibir al esposo cuando viniera a la casa de la novia. Y frente a nosotros tenemos una mandir. Y hemos visto los elementos cuando se casa, que el novio lo traen de continuo y la novia la traen de continuo. A veces el novio está primero, después viene la novia. Y nosotros hemos visto durante 7 días en la mezquita, vemos lo mismo. Nuestra cultura es totalmente diferente. El carácter define más que los triunfos que la inteligencia nos pueda dar. La sabiduría es más importante que la capacidad del conocimiento. La prudencia logra más cosas que todo el poder humano que un ser humano pueda adquirir. Entonces, consideremos que las 10 se prepararon. No es que estaban unas preparadas y otras no, las 10 estaban preparadas. Las 10 estaban al mismo nivel desde el punto de vista de la preparación. Número 2, las 10 vírgenes eran de comportamientos diferentes, porque se nos describen que 5 eran necias y 5 eran prudentes, 5 eran fatuas y 5 eran sabias, 5 fueron responsables y 5 fueron irresponsables, 5 se prepararon adicionalmente y 5 no se prepararon adicionalmente. 5 hicieron algo ordinario y 5 hicieron algo extraordinario. Observando las diferentes versiones y no cansarle la mente, la Nueva Traducción Viviente nos dice que 5 eran necias y 5 eran sabias. Reina Valera, ocasión de Reina Corrijo de 1573. Y me llamó mucho la atención porque Reina Valera, ocasión de Reina en 1573, igual citó Cipriano Valera en 1602, están hablando dentro del contexto de su época, dentro del castellano de su época, dentro de las palabras que eran correctas en su época, pero las palabras van envejeciendo. El castellano, he escuchado decir que tiene unas 30,000 palabras. Es una de las lenguas romances más ricas que hay, el castellano. Solamente en Don Quijote de la Mancha se citan unas 23,000 palabras. Es rico. Y la Biblia supera en los términos empleados por Don Quijote todas las palabras del libro de Don Quijote de una manera u otra al castellano actual aparecen en nuestras Sagradas Escrituras. Así que nosotros tenemos en realidad la Real Academia del Cielo con nosotros. Dice
Casillero de Reina en 1573. 5 eran prudentes y las 5 de ellas, las 20 de ellas eran prudentes. Y las 5, refiriéndose a las otras, locas. Hanley, puedes chequear en la aplicación de la Biblia. 3 veces, ¿la viste, verdad? 3 veces se habla que son insensatas, 3 veces se habla que son prudentes y se hace la combinación y el contraste entre sus caracteres, entre sus acciones, entre sus conductas. Y es importante observar eso. Las insensatas tomaron su aceite, al igual que las prudentes tomaron su aceite, pero no tomaron consigo lo que era el aceite extra. Se prepararon para lo inmediato, pusieron el tiempo de la venida del esposo, que venía a buscar a la esposa, porque ya cuando se contrae el matrimonio, todo es un proceso de consumir la segunda parte. Y ellas piensan, nosotros no necesitamos tanto aceite. Primero, para llegar tenían que consumir aceite, luego tenían que hacer la comitiva de consumir más aceite, porque era de noche, es una boda extraña. Por eso le digo que la imaginación de Cristo nos lleva a nosotros a ver unos elementos que Él quiere enseñar. Ellas se prepararon para su presente, para ahora. No se prepararon para el futuro. Ellas no pensaron en que el novio se podía tardar o el esposo se podía tardar. Más bien creyeron en la puntualidad. Si era un hispano, o si era un puertorriqueño, de seguro que, o eran puertorriqueñas, de seguro que ahorita. Pero las prudentes las vemos como jóvenes damas precavidas, posiblemente en sus 12 y 13 años, porque en esa época, a los 12 años ya, la muchacha se podía casar. El muchacho a veces tenía que esperar hasta los 17 años. En lo que es la determinación de los sexos, la muchacha comienza, la niña crece más que el niño y llega un momento que se detiene, entonces el niño comienza a avanzar. La niña puede asumir más responsabilidad que el niño y el niño tarda más en madurar. Y son procesos naturales que existen entre los mamíferos. Pero las prudentes fueron precavidas. Se prepararon para cualquier cosa inesperada que pudiera suceder si el novio o el esposo se demoraba. Tomaron sus lámparas, pero tomaron sus vasijas con el aceite extra. Vamos a cargar un poco más por si acaso. La mamá puertorriqueña y mexicana, centroamericana, pero tengo que hablar de la mamá puertorriqueña, decía, vamos a la abuela, vamos a echarle un poquito más de arroz por si alguien llega. Vamos a freírle un pedacito más de pollo por si alguien aparece por ahí. Hay creyentes que caen en los dos grupos. En el grupo A y el grupo B. Se comportan como aquellos que planifican y se preparan y se comportan como aquellos que no planifican y no se preparan adecuadamente. Número 3. Mateo 25:5. 3 quiero decir, las 10 vírgenes cabecearon y durmieron. Dice que tardándose el esposo comenzaron a cabecear. Todos sabemos ese proceso de cabecear. Luchamos en una conversación tediosa y larga de alguien que no quiere terminar de hablar y por respeto le queremos escuchar, pero los Venetian Blind comienzan a caer si los levantamos y a caer si los levantamos y a caer si nos excusamos, vamos al baño, nos echamos agua fría y vuelve la conversación tediosa y comienzan a cerrarse las cortinas. El esposo se estaba tardando. Las 7, las 8,
las 11. Se está tardando. Y ellas ya habían llegado a la casa de la esposa, porque de ahí se halla la comitiva, marchando, el desfile. Dice que cabecearon y se durmieron. No quiero juzgarlas porque se durmieron. Las 10 se durmieron, pero la historia no se centra en que se durmieron. Esto no es razón para nosotros aplicar, pero los predicadores siempre tenemos que decir algo. Dice la traducción en lenguaje actual, como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas le dio sueño, y yo añado, y las 10 se durmieron. Las 10 estaban llenas de entusiasmo. Las 10 tenían expectativas. Las 10 querían ser parte de ese cortejo nupcial. Las 10 estarían vestidas casi iguales, porque en ese cortejo ellas iban acompañando a la esposa, pero también iban otros que venían acompañando al esposo, los amigos de él. Ese era un encuentro entre amigos y amigas. Y de ahí posiblemente mantengamos eso cuando se hace la boda, de tener las muchachas y tener los muchachos. Las 10 querían mantenerse despiertas, lucharon por estar despiertas, por mantener quizás esa segunda vigilia de la noche. De 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda. Vamos a ver si completamos la segunda vigilia de la noche, porque venía la tercera y vendría la cuarta, pero él tiene que venir de seguro en la primera vigilia de la noche. Pero en esa primera vigilia el esposo tenía otros planes. Esta es la boda que la esposa no está tarde. Estaba temprano ella allí esperando en la casa. El que está tarde es el esposo. Pero se cansan, comienzan a cabecear, pero no son reprendidas por quedarse dormidas. Pero serán reprendidas 5 de ellas por no tener el aceite. Pero pastor, dígame, aplíqueme algo a los que nos dormimos espiritualmente. Bueno, pues tengo que decirle algo. Mateo 20, verso 43 dice que vino otra vez, vino la primera vez y los halló durmiendo a los discípulos. Vino la segunda vez y los halló durmiendo a los discípulos. Y vino la tercera vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Efesios 5:13 dice, pero cuando la luz brilla, todas las cosas se ponen al descubierto. Por eso dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay que despertarse. Pero observo la sorpresa de ella. Las 10 se sorprenden. Son muchas las cosas en común que tienen las 10. Dice que a la medianoche, y a la medianoche comenzaba la tercera vigilia. Se oyó un clamor, un grito. Se habló en voz alta. Y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Alguien estaba vigilando a la distancia y pasaba el mensaje. ¿Cuándo viene? Todavía, como aquí cuando se celebra un cumpleaños, se prepara todo abajo y tenemos aquí un agente aquí y allá tenemos el otro atalaya y ahí viene la pastora. Ahí viene, ya está, ahí viene el pastor, está ahí, viene por ahí y se está vigilando todas las cosas. La luz apagada, no hagan ruido. Prende la luz, todo el mundo aplaudiendo. Y dicen, ahí viene el esposo. Esa medianoche habla un tiempo inesperado, un tiempo de sorpresa. Y muchas veces somos tomados por sorpresa. Y el esposo quiso tomar por sorpresa a la esposa. La hizo esperar. Tomó por sorpresa a las sabias. Tomó por sorpresa a las necias. Tomó por sorpresa a las prudentes y a las fatuas.
Tomó por sorpresa a las responsables y tomó por sorpresa a todas las irresponsables. Tomó por sorpresa a las que habían sabido cuidarse y las que no se habían sabido cuidar. Las que planificaron hasta el final y las que no planificaron hasta el final. A las presentistas y a las futuristas. Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Si llega al anochecer, si llega la medianoche, si llega al canto del gallo o si llega la mañana. Jesús aquí, o por lo menos las palabras que se emplean cuando habla en Mateo, Mateo emplea un tiempo romano. ¿Por qué? Porque los romanos a la tercera vigilia le llamaban el canto del gallo. Es que los teólogos dicen, ¿de verdad cantó un gallo o fue el cambio que se hacía cuando se sonaba la trompeta del cambio de la guardia? El Señor Jesucristo puede sorprender a muchos creyentes en su medianoche. Bueno, tendría que, como pentecostal, decir que han pasado más de 2000 años y la medianoche no ha llegado para la iglesia. Pero si un tiempo pudiera ser la medianoche, sería ahora. Pero puede que pasen 500 años más o 2000 años más y la medianoche todavía no llegue para su iglesia. Veamos la reacción de ellas. Todas se levantaron, todas arreglaron sus lámparas, todas hicieron lo que tenían que hacer. La reacción fue homónima para todas ellas. Y algo que me llama la atención, que aunque todas se prepararon, todas estaban listas para entrar al campo de la acción, habían 5 que pensaron que estaban preparadas, pero no estaban tan preparadas. A veces nos creemos que estamos más que preparados, pero en realidad no los estamos. Cuando llega la prueba, la dificultad, no tuvimos ese aceite de la oración para prepararnos para ese momento de la dificultad, no tuvimos ese aceite de la paciencia para ese momento de la dificultad, y quizás nuestra relación con el Espíritu Santo no ha sido la más esperada cuando tenemos que enfrentar una tentación en nuestras vidas. No sé, yo estoy más entusiasmado que ustedes. Yo estoy entusiasmado. Yo estoy súper entusiasmado. Ahora me recuerda a mí, a la doctora Leo Rosado, que cuando predicaba, si nadie la escuchaba, ella decía, es que yo estoy tan contenta predicando hoy. Es que uno tiene que disfrutar lo que uno hace. Ahora viene la solicitud de las descuidadas, las que no se prepararon, las irresponsables, las que no planificaron, y se acercan a las prudentes y le dicen, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Si no te preparas, la lámpara se te puede apagar. Si no ahorras cuando buscas, no tienes. Te tienes que preparar. El que no ahorra, busca, estoy hablando con respeto, no vayan a verme en otro contexto, busca que otro le preste. El que no se prepara, busca que otro le ayude. El que no guarda, busca que aquel que guarda le dé. Y el responsable busca siempre a un responsable para que lo apoye. No podemos vivir una vida de codependencia. En Alcohólicos Anónimos y en relación con los adictos a las drogas, se le enseña a la esposa y a los parientes consentidores que no se hagan codependientes con el que está con el mal hábito. Un amigo mío era adicto. La mamá se fajaba cosiendo para que darle dinero que él se fuera a inyectar porque no quería que lo cogieran preso. Bueno, una madre va a hacer el final para proteger a sus hijos, pero se hizo codependiente. La mujer que es abusada por un marido, pero lo ama, lo quiere.
es su príncipe. Se sintió que lo conquistó y que nadie más lo podía conquistar. Que nadie la podía conquistar a ella, que nadie se fijaba en ella. Aunque la golpee, aunque le grita, aunque la maltrate, se hace codependiente de ese marido que es abusivo. No podemos estar siempre dependiendo de los demás. Hay que asumir responsabilidad por nosotros mismos. Hay que hacer lo que nos toca hacer a nosotros mismos. Hay que prepararnos para nosotros mismos. No es depender de aquel que se preparó para cuando me ayude. Oh, aquel hora. Wow, qué bueno. Que mi esposa ahora que se acabó. Eso me beneficia a mí. Tú también tienes que orar y tienes que preparar tu lámpara con aceite. Que él ayuna. Yo también. Tú tienes que preparar tu lámpara con aceite. Que aquí hubo un grupo que se metió en 21 días. Orando y ayunando, qué bueno que están orando y ayunando. Pastor, esto es maravilloso, pastor. Esta gente de la IPJQ se metió un escuadrón a orar y ayunar por nosotros, sí, pero lamentablemente tú y yo también tenemos que orar y ayunar porque cada uno es responsable del aceite que lleva en la lámpara. Pero no esperes a última hora, son los que resuelven las cosas a última hora. A última hora quieren buscar el aceite. A última hora quieren resolver lo que nunca resolvieron. A última hora quieren chequear las llantas del vehículo para ver si alguna está desinflada. Es invierno. Tienes que levantarte temprano. Tienes que darle una vuelta al vehículo. Tienes que chequear que las 4 llantas están bien. Tienes que chequear que la respuesta está bien con aire. O la dona la tiene dentro del carro. Porque es posible que la última vez la sacaste, la perdiste y te llegó el problema y no tienes AAA. No esperes a última hora a buscarle el aceite. El coro es bueno. Gracias, Miriam. El coro es inspirador. Gracias, Miriam. Pero el coro dice, pon aceite en mi lámpara, Señor. No, Señor, yo quiero buscarle ese aceite yo. Yo quiero buscarle el aceite. Ella, eso querían con las otras. Denos de su aceite. El de nosotros no va a durar para esta comitiva y era una vergüenza. Si te apagó la lámpara, tú no puedes seguir la comitiva. Y ellas sabían que malgastaron el aceite. Quizás en la noche dejaron sus lamparitas. Y no quiero entrar en proceso si era la lámpara que conocemos del siglo II o si era, Jesús se refirió a una lámpara con una antorcha y una mecha y con una vasija especial, o si era la lámpara que el aceite se echaba en el plato y cuando se acababa el aceite del plato y estaba la lámpara, entonces se le echaba más adentro con la mecha. El asunto es que no tenían el extra en su vida. Busca el aceite ahora. Prepárate con el aceite en esta oportunidad. Visita la iglesia ahora. La profesión de ser cristiano es más que tener una vasija vacía mirando hacia arriba. La negligencia detiene proyectos. La negligencia paraliza sueños. La negligencia nos impide alcanzar metas en la vida. La negligencia trae malas consecuencias. El estudiante que no se prepara para sus tareas siempre tendrá por debajo de 70, debajo de 60, de 50, de 40. Hay que siempre estar preparado. Pero escuchemos cuando hay que aprender a decir que no. Y es lo que me interesa de la historia. Por eso le dije que no estaba en el sentido de meterme escatológicamente, que te quedas, que te vas para el cielo, que viene Cristo, que aquello, no. La negación de la responsable. Malas prudentes dijeron, para que no nos falte aceite a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Versículo 9. Las prudentes pensaron, las prudentes fueron sabias, las prudentes analizaron, las prudentes racionalizaron, las prudentes vieron no solamente que si te damos en buena fe o bona fide a ustedes de nuestro aceite, porque cada una puede compartir con la otra. Eso no era asunto de estar compartiendo, porque si tú no tienes y tienes poquito y se lo va a dar a aquel, te vas a quedar los dos, te van a quedar con hambre.
Me encontraba precisamente cuando que daban un último plátano, un pedazo de plátano, pero un entero partido por la mitad, y habían como 3. Los 3 estamos tentados a agarrar ese pedazo de plátano. Yo puertorriqueño y con 2 dominicanos más todavía, eso era perder. Y yo sé las intenciones, yo estaba mirando los rostros y la movida, ellos me están respetando a mí, yo lo estoy vigilando a ellos, yo estoy desarrollando mi estrategia para el pedazo de plátano, ellos también pensando, y como yo sé que los dominicanos son ligeros, yo saqué mi tenedor y lo metí, dije, para que no se quede, y para no dividirlo en pedacitos que a ninguno le va a saber bien, yo me lo como por ustedes. En el texto bizantino yo me encontré con algo, que esa palabra prudentes, el texto bizantino las rinde como pensadoras juiciosas. Hay cosas que tú tienes que analizarlas. Hay situaciones que tú las tienes que evaluar. No te puedes arriesgar a dar lo que tienes y que cuando venga el esposo te encuentres que no tienes la lámpara encendida. No, usted no puede estar en este desfile. Usted se queda. Ayuda a otros cuando no te vaya a afectar a ti. No des a otros lo que tú vas a necesitar. El problema de otro no lo adoptes como tu propio problema. Toma en la vida decisiones que sean sabias, inteligentes. Actúa de manera muy prudente. No dejes que las emociones sigan dirigiendo tu vida. El grave problema humano nosotros son las emociones. Las mujeres tienden a ser más emocionales que los hombres. El hombre tiende a ser más frío. Nosotros tenemos a ser como más frío. Pero cuando un hombre es súper emocional, se mete en 20,000 líos. Porque reacciona, no controla. Me gritaron y voy a gritarle. Me miraron mal y miro mal. Me tocó bocina, salgo del carro y hago aguaje y me olvido que soy un miembro de la IPJQ lavado por la sangre de Cristo, con mi nombre escrito en el libro de la vida. Que si Cristo viene hoy me voy para la iglesia con él y me olvido de todos esos elementos porque estoy actuando en base a mis emociones. A las emociones hay que hablarlas, especialmente esas emociones negativas. Vas donde el jefe y ya llega. ¿Qué? ¿Me va a votar? Te estás condicionando a que te vote. ¿Tú quieres que te vote? Pues yo te voy a votar. Hay que saber decir no. Digan conmigo, hay que saber decir que no. Pero hay que saber recibir un no. Digan, hay que saber recibir un no. Y entre decir no y el recibir un no crea dificultades. Cuando recibo un no me afecta a mí. Pero cuando digo no, afecta al otro. Pero no es que diga no, es como voy a decir que no. Yo no sé cómo ustedes lo pudieran parafrasear. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien, y comprad a los que venden y comprar para ustedes mismas. Wow. Eso fue un no con cortesía. Aprenda a decirle a la gente que no con mucha cortesía. Quisiera. Cuánto siento en mi corazón. Es un dolor inmenso el no poderte responder en un momento tan crucial para mi vida. Pero muchas veces no sabemos decir que no. Y si decimos que no, lo decimos de manera despectiva. No arriesgues muchas cosas en tu vida. Cuando sabes que algo te va a afectar, no lo hagas. Pero veamos la ausencia de las irresponsables. Pero mientras ellas iban, verso 10, a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Estaban esperando, estaban adentro, salen afuera. Llega el esposo, se meten con él adentro, luego van a salir y van a ir esa comitiva, el esposo con la esposa, a la casa del esposo. Y van a ir. Pero ellas se fueron a comprar. En muchas demoras se pierden muchas cosas.
En nuestros descuidos, en nuestras irresponsabilidades podemos perder muchas bendiciones de parte de Dios. No soy experto en encuestas, pero he estado hablando con algunos pastores. Algunos pastores me han dejado ver que muchos de los que han tenido problemas fueron personas que durante la pandemia se descarriaron de las iglesias. La pandemia justificó a muchos descarriarse de las iglesias. Porque le había creado buenos hábitos de asistencia a la iglesia, pero vino la pandemia, te quedas en casa un mes, wow, 2 meses, 3 meses, nunca me metí por Zoom, nunca hice una reunión, nunca me fui vía teléfono. Entonces la persona se fue acostumbrando a estar fuera. El creyente viejo, super archi, mega convertido, no. Pues imagínate yo descarriarme ahora con 52 años en el Señor. Además, es una vergüenza que el que me ve en la calle tiene que sacar la corrida, darme 2 correazos donde quiera que me encuentre. Pastor, usted fue pastor, le voy a dar 2 correazos. Y en esa irresponsabilidad de muchos que se quedaron sin aceite, hasta la muerte ha llegado a ellos. Y con dudas. Somos religiosos, creemos que hay un más allá, los musulmanes lo creen igual, los de acá lo creen igual, aquellos lo creen igual. Todos creemos que con la muerte física todos no terminan, que aquí dejamos de ser. En vez digo, aquí dejamos de pensar, aquí dejamos de hacer, aquí dejamos de ser todo, se acabó. Sueño eterno y nos fuimos. Pero nosotros, para no quedarnos con eso todo el tiempo, siempre tenemos que ver una esperanza. ¿Qué mejor esperanza que la que Cristo Jesús y seguridad da a nuestra vida? De todos ellos nosotros somos los correctos. Pero el imán dice lo mismo, Enrique, y el sacerdote acá dice lo mismo, y todos ellos dicen lo mismo, pero yo le digo, de todos ellos, repito, nosotros somos los que estamos correctos. Veamos el ruego. Aquellas se van, vienen demoradas. 5 habían entrado. El esposo está adentro. Se va a preparar para salir solamente con 5 y con la esposa. Y estas llegan a tocar la puerta. Están desesperadas. Pero llegaron tarde. Redundancia. Señor, Señor, ábrenos. Era un coro de voces diciendo lo mismo. El amado muchas veces, y vi 2 pasajes bíblicos que me llamó la atención, que ustedes lo conocen súper bien. El amado muchas veces es el que está afuera y los creyentes están adentro. Apocalipsis 3:20 dice la escritura, he aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí es en la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que está en el culto adentro, está adorando adentro, está en sus programas de adentro, está en su jingiri de adentro, está en su cha-cha-cha espiritual de adentro, pero el Señor está afuera. Hay una imagen hermosa, el Señor tocando en la pared principal de las Naciones Unidas, porque un día las Naciones Unidas decidió dejarle al Señor afuera. En el Tribunal Supremo de Justicia, el Señor tocando, porque un día el Tribunal Supremo de Justicia dejó al Señor afuera. Y hay muchas familias que el Señor está afuera y el Señor no está dentro. Y muchos, después que se les cierran las puertas, quieren que las puertas se les abran. No pierdas oportunidades que mañana te vayas a lamentar. Posiciones, el usar tus talentos, el tener una buena mayordomía congregacional que Abelardo nos va a predicar y Jesús Durán, de cómo tú puedes tener mayordomía de tus talentos. ¿Cuántos yo quisiera saber que tienen tantos talentos aquí? Me digan, pastor, yo quisiera ir a un viaje misionero, aunque nos pagara el pasaje para ir a construir un templo. Yo no lo sé hacer. Lo mío es usar la cabeza y pensar. Esto es lo mío, pensar, leer. Pero ustedes tienen unas destrezas y unos talentos que yo no tengo. Pero tú puedes ser un mayordomo de tu familia,
¿Cuántos durante la pandemia le daban cultos a la familia? ¿Cuántos durante la pandemia se reunían alrededor de la mesa para darle estudio bíblico a su familia? ¿Cuántos tienen familiares que no vienen a la iglesia, ni pueden ser arrastrados a la iglesia, ni pueden ser traídos a la iglesia, pero pueden dar un estudio semanal, aunque sea de 15 minutos a la familia, para acercarlos a la presencia de Dios y darle el calor que necesitan en Cristo Jesús y que esas lámparas puedan estar llenas? A la iglesia de Filadelfia es el Señor el que le cierra. La Odisea le cerró el Señor y lo dejó afuera, pero en la iglesia de Filadelfia el Señor dice, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, diciendo el Señor, yo tengo autoridad y potestad de abrir y cerrar y dejar quien viene y rechazo al que yo quiera rechazar. Esaú vendió su primogenitura. Y dice Hebreos, que luego verso 2, Hebreos 12:17, y no hubo en él oportunidad para arrepentimiento, porque lo procuró con lágrimas. Tuvo la bendición en sus manos, Esaú, la primogenitura, y la vendió. Luego negocia la bendición que tiene el padre, o toma la ventaja, en este caso Jacob, sustituyéndole para tomar la bendición de él. 2 veces perdió. Una perdió por la astucia que tenía Jacob, y la otra vez perdió por su negligencia, por su irresponsabilidad, por su falta de valor, por su falta de apreciación, aquello que Dios tenía para con él. Muchos pierden lo que Dios le da en sus manos. El esposo ahora reacciona. Santiago, ayúdame a terminar. El esposo reacciona. Y quisiéramos que viéramos al esposo en esa reacción. ¡Ábrenos, Señor! ¡Ábrenos, Señor! De cierto digo que no os conozco. ¡Wow! Palabra fuerte, Gladys. Dagoberto. Dalila, que es la de los dramas, y esto lo haría mejor que yo. La traducción en lenguaje actual dice, pero el esposo le contestó, no sé quiénes son ustedes. Yo no las conozco. En verdad creo que él no las conocía. Que él no conocía ninguna de las 10. En la posibilidad se escogió la novia, la esposa, las 10 amigas, las 10 vírgenes, porque las vírgenes certificando que la que se casaba era virgen. Será certificar eso. Y ahora se encuentra. No, todo ha cambiado la boda, ahora ponen hasta niños. Para hacerle caballeritos y hacerle damitas, niños. No sé a dónde vamos. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, créanme, no las conozco. Yo no sé cómo ustedes pondrían los tonos, los diferentes predicadores ponemos diferentes tonos. Pero me suena que él les habló molesto, que les habló enojado, que les imputó toda la irresponsabilidad que tenían. Pero en Mateo capítulo 7, versos 22 al 23, dijo el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les voy a declarar, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cierro la cita. De seguro que estas son gente con dones, que estas son gente activos en la iglesia, que esto aquí se habla de profetas, aquí se habla de evangelistas, aquí se habla de milagreros, aquí se habla de gente que han sido usadas en la iglesia. Y él les va a decir, nunca os conocí. El Señor no nos conoce ni por los dones. Nuestra hermana Gladys dio una enseñanza extraordinaria el martes sobre la mayordomía de los dones. La iglesia de Corinto, ella dijo que era la iglesia con todos los dones, y eso es cierto. A la iglesia que más se le escribe de cómo usar correctamente los dones del Espíritu y no abusar de ellos.
Señor, en tu nombre yo tenía credencial. Yo escuché a Miguel Rivera una vez predicar un mensaje de que estos no están con nosotros y hacer esto énfasis. Señor, yo tengo la credencial de evangelista. Yo soy un experto. Dame el demonio que sea grande, chiquito, que yo lo he hecho. Señor, yo oro por los enfermos y son sanados. Una cosa es creernos que conocemos bien al Señor y otra cosa es que el Señor nos conozca bien a nosotros. Una cosa es ser un buen predicador y ser un mal cristiano. Ser un buen maestro de Biblia y ser un mal cristiano. Ser un buen creyente aparentemente y ser un mal esposo. Puede ser todo lo demás cumplir aquí con los requisitos. Aquí todos tienen a 100. Usted se va de aquí seguro que usted se merece un certificado de 100. Usted está graduado aquí. Pero otra cosa es que estemos graduados con él. Una cosa es predicar aquí de paciencia y ser en la casa el más impaciente que haya. De predicar aquí de amor y en la casa no tener amor y pasar todo el tiempo discutiendo con la esposa que tengo en la casa. Una cosa es de predicar que hay que amar a Cristo y cuando yo tengo que demostrarle el amor a Cristo que está nevando fuerte, ya yo me condicioné que no puedo llegar a la iglesia porque está nevando. De que no puedo hacer esto porque leer este libro, porque me da dolor de cabeza. Muchos conocen al Señor Jesucristo, pero Él no los conoce a ellos. Y lo que les voy a repetir ahora, se lo he dicho muchísimas veces, los que tienen buena memoria lo van a recordar. Conocí a Cookie Rodríguez. Cookie Rodríguez del ministerio de Tim Challenge. Conocí a Demi, conocí a sus hijos. Cookie, y se lo he dicho antes, pero se lo quiero refrescar, escribió el primer libro, el libro Please Make Me Cry, por favor hazme llorar. Ese cántico de Débora Velázquez se canta y se recuerda la historia del libro. Creo que es parte de la narración, no sé cómo nació el cántico, pero se asocia siempre con el de Cookie. Cookie pasa por tensiones, pasa por pruebas, pasa por dificultades en su vida. Cookie se enfría un poco, pero siempre siguió activa en el ministerio. Nadie notaba que Cookie había pasado por una crisis. Todos a veces pasamos por crisis. Pero cuando estamos en el ministerio, a mal tiempo, buena cara. Gladys, Dagoberto pasamos por su crisis, pero Gladys nunca aquí vino flaqueando en su crisis. Gladys se paraba aquí para animar, para fortalecer, para levantar. Gladys fácilmente podía haberse quedado en la casa con Dagoberto todos estos meses y terminar todo eso que tenía que pasar, pero Gladys venía. Nuri muchas veces en la pandemia, yo tenía que hablar con nuestra hermana Miriam, porque Nuri quería venir a la iglesia. Y yo le decía a Miriam, está prohibido que Nuri venga a la iglesia. Yo no quiero a ninguna persona mayor viniendo a la iglesia en la pandemia. Yo tenía que tratar con otro de cuidarle la salud de estas personas. Pero Nuri que quería ir. Pastor, dígaselo usted, decía Miriam, dígaselo usted. Nuri, tú eres una sierva de Dios, tú eres matriarca de la iglesia. Quédate en tu casa. A veces nosotros, en medio de la crisis, tenemos que actuar diferente. ¿Y qué hizo Cookie? Escribió un segundo libro, ¡pam!, titulado Cinderella. La historia de una cenicienta. Y de todo el libro lo que yo puedo recordar es esta sentencia. I was working for the Lord without the Lord. Estaba trabajando para el Señor sin el Señor. Puedo predicar para Cristo, pero sin tener una relación con Cristo. Los que somos predicadores de años y de experiencia, el predicador se para, es como el que montó bicicleta. Aprendiste una vez, vas a montar siempre bicicleta, no con la misma energía y la misma fuerza, pero te va a tomar un ratito volver a balancear un poco. Quizás tiene que aprender que si la última frenaba hacia atrás, esta tiene que frenarle los cabillos. Quizás se te va a olvidar cuando tiraba de primera a segunda los cambios, o si era una camella, nosotros decimos en Puerto Rico camella, de muchos cambios, le tiraba los cambios y a medida que las estrellas iba pasando la cadena de esta estrella a la otra estrella, a la otra estrella, pues mira, se iba haciendo un poco más pesada. Saber cómo darle ejercicio para atrás, Enrique, a las piernas para atrás también. Hay cosas que no se pierden. Lo único que te digo, mantén el aceite de la lámpara, mantén extra. No, que para qué voy a tomar eso. Él va a llegar al punto. Él va a llegar. Antes de que comience la segunda vigilia. Antes de que empiece la tercera, él llega. No, por si acaso. Esconde un poco de sal en algún lugar, guarda un poco de azúcar en algún lugar.
esconde un poquito de arroz o de harina para la tortilla. Congela, Oscar y Ana, congelen un par de pupusas igual de lámparas de emergencia cuando vengan y si no se las traen al pastor. No las conozco. Ese es un mensaje contundente, es un mensaje definido, es un mensaje confrontador, es un mensaje sin posibilidades de cambio. No me hago responsable por ninguna de ustedes. La culpa la tienen ustedes. Jesús concluye esto haciendo una aplicación hermenéutica. Esta y la parábola de los talentos que estaba tentado a citársela a ustedes. Un hombre se va lejos, le da un talento, dos, a este le da 5 talentos, vayan y multiplíquenlo, se van, lo metió al banco, ganó 10, lo metió al banco, ganó 4, dijo, yo tengo temor de mi Señor, se fue y lo escondió en la tierra, el Señor regresó y el de 5 le dijo, me diste 5, aquí tienes 5, bien buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el otro le dijo, bien siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y temblando dijo, yo sé que tú eres un señor, eres un amo duro, tú eres un patrón duro, tuve miedo, fui y lo escondí. Y él se lo quitó, le reprochó y se lo dio al que tenía 5, porque el que tenía 5, aunque hacía más trabajo, tenía capacidad de luego los 6 multiplicarlos a 12. Mateo 25:13 dice, velad. ¿Qué es lo que nos llama toda esta historia? Velad. O sea, nosotros pensamos siempre en vigilia. 1, 2, 3, 4 vigilias. Pero tenemos que estar en vigilia todo el tiempo. No solamente vigilar de noche. Yo permítame decirle, tener vigilias que sean diurnas también. Tiempo de vigilancia en el día. En el día somos atalayas, porque en el día era vigilar los tiempos del día. En la noche estar apercibido. Porque no sabéis ni del día, ni de la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nunca les podré decir a ustedes que tuve una revelación de cuándo Cristo viene. Jamás ningún predicador les podrá decir eso. Y el que intente decirle eso, usted sabe que está fuera de lo que dijo Cristo. No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre pueda venir. Hermanos, vamos a prepararnos. Hermanos, vamos a ser responsables. Hermanos, vamos a comportarnos prudentemente. Hermanos, vamos a ser sabios. Hermanos, vamos a hacer juicios correctos y sepamos cuándo decirle que no a aquel que no se preparó. Pero dígaselo con elegancia. Mándelo a la tienda. Vete a Walgreens. Vete a Kmart. Vete allá, vete allá. Vete a la bodega del frente. Pero yo lamentablemente, si comparto este poquito contigo, porque no somos la viuda que pudo dar lo último que tenía el profeta. Usted tiene que saber que aún hay familiares que quizás usted le está mandando desde aquí a sus países, pero allí están viviendo a costa de usted. No ven el sacrificio de 2 trabajos que usted tiene. Se inventan cuantas cosas se quieren inventar. Y usted aquí metiéndose al frío y luchando por tener. Ellos desde la distancia es suave decir, mira, hay una necesidad, se murió el primo y se necesita esto para que tú nos mandes. ¿Y cuánto es tanto? Y ese tanto duele en el corazón. Es una puñalada financiera que uno comienza a sangrar en ese corazón. Usted le diga, pues yo te voy a dar un poquito nada más y que los demás pongan el resto. Enséñele también que lo que usted tiene en la vida le ha costado su sacrificio, le ha costado su salud. Padre Dios celestial, no tengo nada más que expresar o permíteme decir, no siento nada más que tú me des para decir. Y aquí concluyo, Señor. Pero te ruego que este mensaje no concluya en los corazones de la persona. Que vayan y relean esta parábola, que la analicen con lo escuchado y que puedan desarrollar el carácter y el comportamiento de las
5 sabias, las 5 prudentes, las 5 preparadas, las 5 responsables, las 5 planificadoras, las 5 emprendedoras, las 5 soñadoras, las 5 visionarias, las 5 actualizadoras. Amén.